oficina aquí en el Ministerio de Steps to Life. Mhm. Estamos acá, que ya van a ser las 3 de la tarde. Y Mitad de bueno, mi oficina ahora aquí ¿cómo se llama su ministerio? el ministerio se llama Steps to Life o Pasos a la Vida en español. Sí, um, staff ng ministerio, de oficina de su ministerio, paso ng na vida, assim, na Step for Life. Alguns de nós conhecem. Yeah. El tema que quería compartir con ustedes en este momento, es sobre el tiempo de angustia, los tiempos finales. Y realmente, ¿qué nos dice en la profecía que Jesús profetizó en Mateo 24? Sobre todo el contexto. Hmm. O tema comigo é papel com o Bolsonaro e noite, tá? É tema de parte de último tempo, e constante que lo vai passar no último tempo, que Deus está requerido de nós, antes de ante tema não ángel que me quer touch a noite. Y en lo que yo quiero enfocarme más bien es la parte espiritual de Jacob, porque de ahí dependía su vida o la muerte. Me quer para que tu, mas enfocando a vida de Jacob, por sombra de assunto aqui estava a depender sua vida, para vida ou para morto. Es por eso que es importante que nos enfoquemos en eso, que va a ser la vida muy importante de cada uno de nosotros, el mismo concepto. Esta hope importante para nos focus sobre parte espiritual da vida de Jacob, aqui você sei importante para nós cada de tempo aqui. Porque Jesús no se va a llevar pecadores al cielo. O sea, Deus não está aí para pecadores, pecaminosos, gente não, que comete pecado. Jesús viene por seres humanos preparados, consagrados para ser parte de su reino. Jesus também busca e não consagrar, preparar para não por ser parte de seu reino. Y tenemos nosotros que en este mundo pecaminoso ir asimilando las cualidades, la pureza y la santidad para poder ser el día de mañana parte de su reino. E como eu não de Deus, nós vamos ter examinar toda parte não aqui de sua pureza, de sua santidade, para ser nós está preparar e adequar o cielo. Y por eso entendemos que cuando se estableció el jardín del Edén en Adán y Eva, Você nós temos que compreender, ora que Adão e Eva agora estabelecer em Eden, se hizo visible el reino de gloria. e não vou por mira que o reino de glória agora ser visível. Y fue después del pecado de la desobediencia de Adán y Eva que se acabó ese reino de gloria y se inició el reino de gracia. Depois de pecar de Adão e Eva, o reino de glória acaba e agora o reino de graça começa. Y estamos lo que hoy día estamos viviendo sobre el tiempo de gracia. Esse é o tempo que nós estamos vivendo, tem é tempo de graça. Mas ese tiempo va a terminar y nuevamente el Señor va a establecer el reino de gloria. E já, o tempo também chegando ao seu fim e agora o Senhor está estabelecendo de novo o reino de glória. Y por eso es importante que nosotros entendamos que ese tiempo maravilloso del Señor Jesús, que revele, seamos parte de ese reino y parte de esa nueva tierra. Pensei, é parte aqui nós temos que estudar é bom, estar concentrado para Deus revelar secreto na nós, para nós por estar parte de seu reino. Y de esa manera ser una familia espiritual donde todos de todas partes del mundo reunirnos y tener ese ambiente, esa comunidad celestial con los ángeles y vivir en ese nuevo reino. Assim, tanto que grande parte do mundo, mas conhecer é verdade aqui para nós estar dentro da família, feliz e contente, guardando e esperando a venida de Cristo. Yo anhelo eso en mi corazón y ese es mi deseo y mi oración de que todos nosotros como hermanos terminemos como esa familia para irnos al cielo y vivir esa vida eterna juntos.
A mí también está en el saque de mi corazón para a mí con mi familia por ver viva de vida eterna y de en cielo con Cristo. donde no va a haber más divisiones, no va a haber más contiendas, no va a haber más descontentos, va a haber solamente esa unidad, esa armonía, ese amor y esa ternura que Jesús quiere ver nuevamente en el ser humano. No te va a tener más problema, no, discutimiento, descontento, que lo va a tener solamente armonía con manera una familia con otro de cielo. Entonces, antes de empezar el tema, vamos a tener una oración para que Dios nos ayude y nos dirija y nos lleve por este camino de entender de que el tiempo de angustia no es exactamente enfrentar las cosas físicas, sino tener la mente y el corazón preparado en el nivel espiritual para superar todo eso que viene. Amén. No, pensei, prometo, nós durante o estudio aqui, nós trabalhamos oração para nós por compreender que não está solamente questão físico, que nós temos que vai atender com a parte final aqui, senão mais enfocar na parte espiritual, como este guardo com reconciliar com Cristo de parte aqui. Vamos a quitar nuestros rostros en una oración en el nombre del Señor. Poderoso y divino Padre, Señor, tuya es la gloria, el reino. Porque tú dijiste, Padre, que toda autoridad se ha dado a ti en el cielo y en la tierra. Y bajo esa autoridad, bajo ese nombre supremo, pedimos en el nombre de nuestro Señor amado y Salvador Jesucristo que nos guíes, que nos dirijas, que nos lleves en el estudio de esta hora a entender y comprender lo necesario que será la preparación, lo necesario que será la transformación de cada uno de nosotros, tener un cambio moral, espiritual y emocional, Padre, en todo esto para poder hacer el día de mañana ser parte de tu reino. Pedimos que nos ayudes en ese tema de hoy para que podamos entender más de tu palabra, entender más de tu mensaje y entender más cómo eres tú, para que nosotros también podamos entender cómo amarte y respetarte. Pedimos esto en el Amém. precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amém. Vamos a ver entonces, cuando el tiempo de angustia llegó en el tiempo de Daniel, que está en el capítulo 12, versículo 1, lo entendemos eso claramente. Y Nós dice por ahí, compreender que sí, Daniel 10:2 nós por mira o tempo de angústia. y dice E te allí disse, que en Nana, aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está por los hijos de tu pueblo. agora é tempo, Miguel é grande príncipe que te protege, un hombre de pueblo Lolanta. Y será tiempo de angustia cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces, más en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Ele tem tempo de angústia, maneira nunca estava a ter, for de tempo que estava a existir uma nação, tem o tempo aí. E o tempo aí, o pueblo, tu renes o nome, guardo a escrever em book e o guardo se rescatar. Y todos los que se hallaren escritos en el libro serán ese pueblo de Dios. Tu renes com o nome, guardo a escrever, tem e book e o guardo rescatar. Y esa es la parte que tenemos que enfocarnos, que tu nombre y mi nombre estén en el libro del Cordero de Dios para poder ser parte de su reino. Sei, mas está nos tour su parte de enfoque, com nos nombre, lotas que biden e book de vida e de Deus. Pero va a haber una contienda entre todo eso. Si leemos en el libro de Mateo 24, Tem contraste den Isaac, se nós ler book de Mateus 24, dice aquí, los discípulos tenían esa curiosidad, tenían ese sentir, esa preocupación. Y en el versículo 1 de Mateo 24 dice, cuando Jesús salió del templo y se había sentado, vinieron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. aqui não mira caminho discípulo não estava tiki preocupar
Anto na bin pa puntra Senhor cos. Anto versículo 1 tabisa, e Jesus sali for di temple e tava takana bai ora ku su disciple lang abin cerca je, pa mostre edificio nandi e temple. Versículo 2. Y Jesús les dijo, ¿no veis todo esto? De cierto os digo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. E Jesus contestando avisando, vosso não te mira tur e costan aqui, de verdade me te avisa vosso, aqui não lo não queda ni um piedra riba outro, culo não guardo baixa abau. Versículo 3. Y entonces, en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo será esto, estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? E ora ei, estava tata sinta arriba e se, e ora ei, Jesus estava ta sinta arriba e zero di oleifi e discípulo lang abin, nang so cerca de bisando, bisa nos, que tempo e costan aqui lo sucede, e que colota é sinal de boa venida e de e fim de e tempo ei. Estamos viendo acá que los discípulos les quedó una inquietud cuando Jesús hablaba con las gentes y cuando vinieron al monte de los olivos ya no aguantaron más esa inquietud, esa curiosidad y ya se sentaron con Jesús. Porque não nós também que o discípulo não estava tendo e preocupação e inquietude e pelo qual que Jesus papel que e gente não e na hora que Jesus assume isso é zero de oleifi para punir Jesus essa aqui não. Y por esa razón que vinieron, Señor, Señor, dinos por favor cuáles son las señales, cuáles son los acontecimientos y cómo es que se va a dar todo eso y cómo va a ser tu segunda venida. Na bisa Senhor, Senhor, com o tempo lo vai estar, com o sinal não lo vai estar, com a segunda venida, o regresso lo vai estar. De conta, não se bisa nos de sinal não é. Versículo 10 dice, y entonces muchos se escandalizarán y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. E versículo 10 de Mateus 24 da bisa, e na e tempo e hopi lo trompeca e lo entrega outro e odia outro. Versículo 11, y muchos falsos profetas se levantarán y entregarán a muchos. E versículo 18 bisa, e hopi profeta falso lo lanta e lo ganha hopi gente. Dice aquí, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. E para sombra iniquidade a aumentar amor de hopi gente a fria. Versículo 13, mas el que perseviere hasta el fin, este será salvo. Pero versículo 13 tabisa, e sunco perseverar, tena fin e seilo ta salvar. Vemos aquí que va a haber contiendas, vemos aquí que va a haber confrontamientos, vemos aquí que va a haber descontentos, vemos aquí que va a haber debates. Aqui na nossa miraculo vai ter descontento, problema na discussão, debate, bringamento. Y ese es el resultado de que si no estamos todos en un nivel espiritual con Cristo, vamos a sentirnos inferiores que los demás y vamos a defender el yo y no el evangelio. É certo, vai botar, que nós vai sentir nós mais alto, inferior, que meni, mas ego lo cresce mais tanto, e agora, em vez de defender Deus e seguir atrás de Deus, nós vai defender e alça nosso próprio ego, nosso próprio amo. Y por esa razón va a haber esas contiendas. Incluso va a haber muchos que se van a sentir disgustados y van a decir, sí, sí, yo sé dónde están por allá y están por acá, y te van a delatar los mismos que en un tiempo eran tus hermanos y caminaban contigo. Então, tá pensei, roupa de não, lo vai bisa, riba outro romano, para motivo de essa aqui. Por eso dice la sierva de Dios
que los peores enemigos del verdadero pueblo de Dios van a ser los que están dentro de la iglesia, los que están allí yendo a la iglesia, yendo al culto, leyendo, cantando y alabando. Esos son los que van a perseguir al verdadero pueblo de Dios. Pensei, escritora Ellen White escreve que den e tempo golpe que ta canta cubo, alaba cubo e reza cubo, lo wordu lo tabu perseguidor na. Porque aquí te dice en el versículo 14 de lo que estoy hablando, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Versículo 14 te bisa, y el evangelio aquí de el reino lo wordu predicar de entero mundo como un testimonio a tu nación, y ahora el fin lo llega. Versículo 15 es, por tanto, cuando veráis la abominación desoladora que fue dicha por el profeta Daniel, que estará en el lugar santo, el que le entienda. Pensei, ora bosso mira, é abominação de desolação, que o profeta Daniel, a papi de tá parado em lugar santo, laga é sunco talesa compreender. Lo estamos viendo aquí que va a haber esa contienda, va a haber ese descontento, va a haber gente que va a tener un espíritu negativo, un espíritu del yo, que va a defenderse únicamente él, sus principios, sus intereses y no el evangelio. Aqui na lo qual, eigenlijk o versículo aqui tá bisabo, que lo vai tem gente não que lo vai defender e ame, que lo não vai seguir precepto não de Deus, pero lo usa não próprio precepto, não lo vai ter discussão, não, lo vai ter um enfrentamento. Ahora, la pregunta que quiero hacer es la siguiente. ¿Estamos viendo eso hoy día en los movimientos, en las iglesias, en los grupos independientes? Nós estamos mirando agora que essa que está passando de grupo não, de Independiente Plus de nossa igreja, não? Estamos viendo esa manifestación de ese espíritu en congregaciones, en comunidades, en lugares donde nosotros convivimos y tratamos. Estamos viendo ese comportamiento, esa actitud de seres humanos hoy día. Você está identificando o espírito aqui rondou de bolso, caminho você está vivando ou congregando. Es importante que entendamos esto. ¿Por qué? Porque cuando tú te vas a ir conectando en las cosas espirituales con Dios, va a haber un revivamiento en tu vida, un cambio en tu vida, espiritual, intelectual, académicamente, emocionalmente y espiritualmente. Va a haber un cambio en tu vida. Tú no vas a sentir ya a desear hacer lo que hacías antes más. Ora que volta persona transformar, o coração está anelar lo bom. Bota persona com caráter positivo, bota busca lo mais positivo que por ti, já não está ainda que bota tá mais, ora que bota cana dentro, junto com o Espírito de Deus. O Y coração esas está mismas desejar. personas que tú en determinado momento en tu vida eran parte de tus actividades, de tus actividades sociales, de tu convivimiento, ya no son parte de ti, van a empezar esos a criticarte y a difamarte y a hacerte ver que tú estás mal y que ellos están bien. Uhum. E de repente lo arranhar com certo romana que lo nota aqui e não lo busca lá nos visa para perseguir ou plantas falso testemunho riba etc. Passa cabo fora da igreja. Y eso va a suceder porque mira lo que dice en el versículo 21. Esse Allí lo vai mismo passar, dice, aqui está visa de versículo 21. porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni jamás habrá. A sombra é ora ele tem grande tribulação, maneira nunca estava tendo fora de princípio de mundo te agora aqui. E que lo não tem nunca mais tampouco. Entonces estamos viendo aquí que esto no se ha manifestado todavía, el fenómeno
o el nivel de persecución, de tensión, de estrés, de sufrimiento y de dolor, nunca se ha manifestado a ese nivel. Se va a manifestar apenas por primera vez en la historia de la Tierra. Maneira nós também agora aqui tribulação aqui não a manifestar na nível aqui que está para aqui na que men segundo tempo também se ele vai na manifestar para chegar aqui na Entonces estamos maneira viendo que nunca nós estamos a mirar. que todavía no se ha manifestado. Hemos visto desastres a nivel global, mundial, por todos lados, de inundaciones, pestilencias, persecuciones, asesinatos, etcétera, etcétera. Pero esto que está hablando acá está diciendo que todavía ese nivel que se va a manifestar en esos tiempos finales, todavía no se ha manifestado en las partes del mundo, a ese nivel todavía. Não se chega a mirar vírus, pestilência, of guerra, e em sorte outra coisa, uma morte de guerra, pero ainda nós não chega arriba em nível de tribulação, de persecução aqui mundialmente. En otras palabras, no hemos sido testigos todavía de una maldad de esa magnitud, de un espíritu endemoniado, de un espíritu desviado de una manera tan fuerte que no se ha manifestado todavía, que hemos visto muchas cosas en el tiempo de Alemania, de Hitler, en el tiempo de Mussolini, en el tiempo de todos esos de los romanos. No hemos visto todavía ese nivel. Depois de Amira, todo o horror que estava tendo no mundo, maneira tempo de Hitler, e tempo de Romano, de diferente general, com a mata, diferente gente de guerra, ainda a Bíblia está dizendo que nós não chegamos no ponto de maldade ainda. Entonces estamos viendo esto que realmente es algo que no lo podemos imaginar. ¿Por qué? Porque no hemos visto, no hemos visualizado, hemos visto niveles, pero niveles tan altos que se van a dar en los tiempos finales que van a ser difíciles de tolerarlos, de soportarlos y de poder estar yendo hacia adelante en nuestra vida con nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo. Nossa, depois de a miratura que nós malo aqui ainda, nós não chega no ponto em verdade ainda, então ainda mais Bíblia lo visa que lo vai estar mais pior. Então, se está visa assim, então ainda mais importante para nós focar sobre a nossa relação com Cristo. Pero Dios es tan misericordioso, Dios es tan dulce y tan lleno de amor para la humanidad que nos dice aquí en el versículo 22. Pero Deus tem amor, graça, misericórdia, e também nós aqui em versículo 2. Dice aquí el versículo 22 de Mateo 24, y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. E se é dia não não aguardo assim cortico, nenhum vida lo não aguardo salvar. Mas por causa de elegir não é dia não lo guardo assim mais cortico. Estamos viendo eso acá, que el Señor tiene un plan, el Señor quiere un deseo, pero el Señor quiere que usted y yo, que todos los que estamos acá leyendo las Escrituras, leyendo el Evangelio, vivamos una vida asimilando el Evangelio en nuestras vidas, diario. Lo qual que Cristo quer para nos compreender aqui nana, que para você por mira que tem plan, pero para por assim o plan é de cada vida de nós e que para nos passar mais tempo com ele. Entonces entendemos acá que el plan de salvación que Dios tenía cuando vio que Adán y Eva pecaron y fueron echados del jardín del Edén, donde se inicia el tiempo de gracia, va nuevamente a establecerse, el Señor va a establecer el reino de gloria al final. Aqui nós nos por comprovar que depois de pecar de Adão com Eva, que a quebra é glória, bota mira com Deus atrás o plano de redenção aqui para volver restaurar a glória aqui de novo.
Ahora bien, nos dice la Aún. palabra claramente en la palabra de Dios. Entonces Jesús dejará de qué? De interceder en el santuario celestial. Eh, Se que, levantará. que a palavra de Deus está bisa, que Deus até chega um momento que mina Deus está stop de interceder para nós e lo lanta for de den sali for de el lugar santíssimo aí. Y levantará sus manos con gran voz y dirá, hecho es. E ele lanta sua mão e ele bisa a queda cumprir. Entonces, hay que entender eso, qué es lo que va a pasar, de que estamos viviendo en el reino de gracia, pero va a terminar. Y en ese reino de gracia vamos a tener que ir al libro de Apocalipsis, capítulo 15. Bom, agora que nós acabamos de compreender a vida é que nós estamos vivendo de reino de graça e que Deus está vindo para restaurar a divinidade, sua divinidade de novo, nós estamos em revelação, Apocalipse quanto? Capítulo 15, y vamos a iniciar Revelação del de versículo 5, 5. Revelação de 5, versículo Dice el 5. versículo 5, y después de estas cosas miré, y he aquí, el templo del tabernáculo del testimonio fue abierto en el cielo. E a bisa, depois de costar aqui me awak e o templo de tabernáculo de testemunho, de enchê-lo a ordo abrir. Versículo 6. Y salieron del templo los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de un lino puro y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cinto de oro. E versículo 6 bisa, e e sete angel nan kutawa tating e sete plaga nan asali for di e templo vistina lino, limpi e brilhante, e cu nan pecho faja cu faja de oro. Versículo 7. Y uno de los 4 seres vivientes dijo a los 7 ángeles, 7, les dio 7 copas de oro llenas de la ira de Dios que vive por siempre jamás. E de e quatro criatura nan bibo aduna e sete angel nan sete comchi de oro, yendi e fúria de Deus, kende ta biba pa sempre e pa sempre. Versículo 8. Y el templo se llenó con el humo de la gloria de Dios y de su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que fuesen consumidas las 7 plagas de los 7 ángeles. E o templo allena com ruma, para motivo de glória de Deus e para motivo de seu poder, e nenhum gente não pode dentro o templo de ora com e sete plagas não, de e sete angel não, a queda cumprir. Hemos visto aquí en este versículo bíblico que cuando el Señor Jesús termina su tiempo de gracia, el Señor Jesús se viste ahora de Rey de Reyes, Señor de Señores, deja la vestimenta de sumo sacerdote. Aqui na nossa mira, que ora que o tempo de graça acaba, para o juízo começar, Cristo Jesus lo quita su pai de sumo sacerdote e viste é um de rei de reina. Por eso dice aquí que nadie podrá entrar al templo más. Pensei também que não conhece não poderá entrar templo mais. Por eso cuando leemos en Apocalipsis lo que dice en ese momento, haciendo el contexto y conectar todo, que dice, el que es injusto, sea injusto aún, y el que es sucio, sea sucio aún, y el que es justo, sea justo aún, y el que es santo, sea santo. Apocalipsis 22, 11. Pensei, para nos unir turcos de o contexto perfeito, nós está com Revelação 22 de Sun, camina e tabisa na final. En ese Laga é momento es, um cuta justo, oh, sorry, não no, terminei. no. Laga é um cuta injusto, sigue assim injustiça, e laga é um cuta impuro que de impuro, e laga é um cuta justo, sigue assim justiça, e laga é um cuta santo, sigue tem o mês santo. Yeah.
Hermano y hermana, cada caso ha sido decidido. Ya no hay un mediador, ya no hay un sumo sacerdote. Dios se ha quitado, Jesús se ha quitado la ropa de sumo sacerdote y se ha puesto la ropa de rey de reyes y viene por su pueblo para llevárselo al cielo. Uhum. Romanos tima, aqui não bota mira, que Deus aquita su pai de sumo sacerdote. Deus se significa que não tem mediação mais, vestindo su pai de rei. Para que coisa Senhor, bem busca su pueblo. Entonces vemos acá que Cristo ha hecho propiciación por su pueblo y borrado sus pecados. El número de sus súbditos está completamente ya resolvido y así está escrito en los libros del Cordero de Dios. Amém. O aqui não por mira, que Deus a interceder para su pueblo caba. Em nome natas que bi caba. O agora que é o único coisa mais que queda, também bem busca su yunan, que na nome lo guardo em adevo que de vida é. Su mediación termina, su trabajo de sacerdote termina, ya dejó eso, ya viene él como rey de reyes, señor de señores, viene por su pueblo y eso es lo que debemos de estar enfocándonos nosotros día a día, que nuestra consagración, nuestra comunidad, nuestra comunión con Dios, nuestro devocional diariamente con nuestro Dios, agradecidos por un día de vida a día que nos da todos los días. Na é momento, é maneira você a mira, tá, Deus acaba de interceder para nós caba. Aqui dá para vir buscar nosso PC, nos vida diário, mas guardo enfocar arriba e ponto e, nos consagração diária com ele, nos comunhão com ele, nos relação com ele. Ay, se me olvidó la otra, pero la relación que tenemos que tener con él en ese momento para Amén. enfocar. Sí, culto divino turmeinta, sorry. Ya. Cuando cuando él abandone el santuario, las tinieblas envolverán con todo esto en la tierra. Durante ese tiempo terrible, lo que vamos a decir, el tiempo de angustia que ha pasado, las cosas que van a pasar, todo esto llega a un final y ahora nos espera a los que estamos escritos en el libro del Cordero de Dios, podemos estar seguros de que esas 7 plagas no son para los hijos de Dios, son para los que no quisieron aceptar y vivir una vida conforme al Evangelio de nuestro Salvador Jesús. Entonces, lo cual no conocemos ser sata que el tiempo y en verdad lo tiene algo espantoso te pasa, pero nos me se está consciente que 7 plagas nan y un 7 plagas nan lo no mishi que yunan kuta di Dios kuta sea. La paciencia de Dios ha concluido, el mundo ha rechazado su misericordia, despreciaron su amor y se pusieron ellos como señores de sus vidas y dueños de sus vidas. Los impios han dejado concluir su tiempo de gracia. El Espíritu de Dios al que se opusieron, lo obstruyeron, lo rechazaron y nunca permitieron ese cambio. Mas los que vivieron con Dios, vivieron con Él, caminaron con Él y conforme su espíritu de Dios, esos son los que van a ser los herederos del reino del cielo. Amén. ¿De qué versículo estaba leyendo usted? Porque Son mis notas, hija, menos aquí nomás. Te voy a como repetir. porque usted fue como un versículo largo, entonces yo pienso que ya Sí, usted no, tiene que vamos a hacer hacerlo una pedazo frase por por frase. pedazo. La Ya, está paciencia mucho. de Dios ha concluido. A paciência de Deus acaba. El mundo ha rechazado su misericordia. O mundo a rechazar sua misericórdia. Despreció su amor. Não a despreciar seu amor. Pisotearon sus leyes. Não atrapa riba sua lei, não. Los impios han dejado concluir su tiempo de gracia. Pecador não a laga tempo de graça acaba riba, não.
El Espíritu de Dios al cual se opusieron se ha separado de ellos para siempre. Espírito de Deus, qual um tempo sostenenan a separar for de nan para sempre. Y solo los fieles tendrán el privilegio de heredar ese reino de los cielos. E solamente é infiel nan lota é privilegiado nan para desfrutar do reino de Deus. Entonces, tenemos que entender entonces que realmente asimilando esto, viviendo en el tiempo de Jacob, el tiempo de él. Para nós países similar a coisa aqui, nós também que nós estamos vivendo de tempo de Jacob, que nós Porque for falar que recordamos que en el biblicamente. tiempo de Jacob, él tomó algo que no era de él, que fue la primogenitura de, de Isaú, que era de él, y entonces él la tomó, Nós que está está en fora da Génesis história, 32, versículo 24 al 30. nós está com nós está fora da história de Jacob, que ela toma primogenitura que não estava tratando de dizer. Então, a história que nós podemos ver em Gênesis 32. Y Ela toma entonces algo que não estava a dizer. entendemos bien claro que Jacob era una persona que traía ese sentir en su corazón, siempre esa carga, que algo que no era de él, y él sabía que su hermano iba a buscarlo, pero no para abrazarlo, sino para matarlo y recuperar lo que había perdido. Como eu posso imaginar que o Jacob sempre para acana com ressentimento dentro do seu coração para o que aquela horta surumã. E estava a sa surumã estava a buscar não para abraçar, sino para matar para o que aquela quita e toma foi je. Y fue esa noche de la ficción de Jacob cuando luchó en oración para ser librado de manos de Esaú. E até a noite ela brinca para tu livrar for de mão de Saul. Esos versículos de Génesis capítulo 32, del 24 al 30, representa la prueba por la que pasará el pueblo de Dios en el tiempo de angustia. De em Gênesis 32, versículo 34, não, versículo quanto dijo? 32 quanto? Capítulo 32, versículo 24 al 30. Sim, versículo 24 na Facu 30, bota é relato aqui, tá eigenlijk, mesmo vis, of mesmo prueba que o pueblo de Deus lo vai passar de tempo na final. Debido al engaño practicado para asegurarse la bendición que su padre intentaba dar a Esaú, Jacob había huido para salvar su vida. Para motivo de su tata que a entregar a Jacob, lo cual que no estaba perteneciendo a el mester a huir para su vida. El tata Y, falla entregar a sorry. y por las amenazas de muerte que él profetizaba y pensaba y se imaginaba, él huía de su hermano a no enfrentarlo. Pai, costan que estava trabajando dentro su consciência, estava a huir para miedo para su hermano mate. Y entonces, eso es lo que quiero hablar del tiempo de angustia de Jacob. E não que para o que tu romano o rato de tempo de angústia de Job aí. Para poder nosotros heredar el reino de los cielos, tenemos que entregarle el yo al Señor Jesús. Tenemos que darle todo al Señor y no retener nada y dejar todo eso, porque eso nos va a bloquear y nos va a obstruir la entrada al reino de los cielos. Para nós, por par de tempo de fim, nós mester vai entregar Deus turnos a mim. Para nós, por para firme, para encontrar com Cristo. Por esa razón fue que Jacob, cuando él pide en la oración y el ángel viene, él sabía que dependía su futuro y su vida y su descendencia
porque iba a terminar en eso, él se abrazó del ángel y dice que luchó con el ángel, mas él lo abrazó, no quería que se fuera hasta que lo bendiciera primero. Uhum. De bico e ami, ta sera tur possibilidade para Deus por governar de nos vida não, nos por que essa que back tem a história de Jacob. Com Jacob a brinca com e angel, para e angel por liberar de algo, e não ala que angel vai teora el aguardo perdonar of liberar de e yugo Por dele. esa razón fue que es el motivo más difícil de su vida, de la historia de él, porque ahí dependía su futuro y su vida y todo lo que él ahí terminaba. Y él sabía que ya no le esperaba nada con su hermano, viene a matarlo, el futuro no lo puede encarar porque trae ese sentir, ese pesar, y la única forma era abrazarse del ángel diciendo, yo no te dejo ir hasta que me bendijas. Y el ángel solamente le tocó un lado y quedó chueco de ese lado de la pierna. Sim. Nós vamos compreender que Jacob não está tendo nada e perde mais. E estava a saco e não estava tendo nada mais. E o único era humano que estava tendo, estava a buscar para matar. Então, ela queda, brinca que Angel é a noite, e ela abraça e Angel, você diz, isso estava tendo. Então, ela brinca que Angel, tu é Angel, dale, então, assim, ele manco, of, cojo, of chueco, como se diz isso em papiamento, não lo sei, eu mesma. Sí, ah, Yeah. le impidió que pudiera caminar correctamente sus facultades, fue afectado. Ah, e não por acá, mais bom, sua faculdade não, aqui tá, que me, ele vira manco, é Por níquel, esa razón yeah. es lo que nosotros debemos de ver, que a veces nos va probablemente, a muchos de nosotros nos va a costar algo, vamos a perder algo que teníamos como estábamos en el mundo, en la forma en que vivíamos, al aceptar a Jesús, a querer ser parte de ese reino de los cielos, vamos a tener que dejar cosas, pero lo que nos va a dar Él no se compara con lo maravilloso que nos va a revelar el Señor. Essa aqui significa que para nós chegar chelo, nós temos que bailar cos não, pero esse não compara com mais de lo que Cristo lo dá nós na sua venida, lo qual que nós lo veia de chelo. Y Jacobo estaba determinado en eso, en decir, yo no tengo nada si pierdo todo. Yo no tengo futuro si no vengo a ti, Señor. Yo no tengo mañana si no eres tú el que me bendice hoy. Si tú me bendices hoy, lo que salga, lo que sufra, lo que vaya a pasar, está en tus manos. Pero yo no te voy a dejar ir hasta que me des tu bendición. Quiere decir el perdón, aceptamiento de Él en su vida. Jacob a brinca com o Angel bisando e Angel com minota sina, minota nada simbo, mitin mester de bo, simbo minoti nada. Anto assina e Angela dale, anto ja, pa ela é su confirmação de perdão que estava a busca ser que Angel, pa assina e portava a librar de picai. Y de esa manera es la preparación del tiempo de angustia de Jacob hacia adelante de nosotros. Tenemos que superar las adversidades, tenemos que superar nuestras debilidades, nuestros defectos, nuestras manchas, nuestras arrugas. Tenemos que, y el Señor está esperando que tú llegues con ese fervor, con esa pasión de abrazarlo, decirle, Señor, límpiame, límpiame, sáname, transfórmame, haz lo que tú quieras de mí. No me importa este mundo, no me importa lo que va a costar, lo que va a hacer. Yo no quiero perder esa oportunidad de ser parte de tu reino. Amém. Passei para nós por receber em verdade toda a coisa que Cristo prometeu-nos e vida eterna e momento lo vai chegar que nós lo temos que entregar turna de na je. Então que nós temos que abraçar Cristo. Bisa Senhor, me dá nada simbo. Tu mami completo, me dá entregar tudo e turnavo. Para se nós portar merecedora de vida eterna. Y nos dice aquí en Mensajes Selectos, la página 77, dice entonces, mientras más nos acercamos al fin de la historia de este mundo, más empezamos a ver que las profecías de Jesús se están cumpliendo, lo que él habló en Mateo capítulo 24.
Mientras tanto, más el fin del mundo lo está llegando, más lo nos lo va a mirar. Usted tiene que hacer eso en pedacitos, porque se me Ok, olvidó viene la el primera parte. inicio. Mientras Ujú, más nos acercamos al fin de la historia de este mundo, ujú. Mientras que no esté llegando el fin de historia del mundo aquí, más empezamos a ver las profecías de Jesús, más nos está mirando la profecía en la hora de cumplir de Cristo. que Él las expresó en Mateo 24. Ela mostrou-nos em Mateus 24. Fueron mezcladas porque tenían doble cumplimiento. Não abordo mesclar para sombra, não estava tendo double cumprimento. Porque todo lo que estaba relacionado con Jerusalén también se cumplían al fin del mundo. Turcos que estava a relacionar também com Jerusalém, está relacionado que foi de tempo. Porque Jerusalén iba a ser la marca en muy pequeña escala del fin. Mas Jerusalém está em marca de diz porção de parte de fim. Porque Jerusalén se refiere nomás a un pueblo, una colonia o un sector, más no todo el mundo. Maar Jerusalém significa eigenlijk colônia of sector, pero não tu rende. É Por pueblo. eso dice en una escala pequeña. De grupo peseta vista de grupo chiqui. Cristo advirtió a sus discípulos en cuanto a la introducción de Jerusalén. Cristo advertiu su discípulos of su yunan riba e destrucción de Jerusalén. Y sobre las señales que ocurrirían en esos tiempos de Jesús. Riba e señal que lo pasa de tiempo de Jesús. Y también las cosas que iban a acontecer en su venida del Hijo del Hombre. E também constam que estava de acontecimento de venida de Deus. Todo el capítulo de Mateo 24 explica relativamente los detalles de los acontecimientos. Em termo Mateo 24, te explica o detalhe de acontecimento não. Es una profecía de acontecimientos a los acontecimientos que van a suceder en secuencias. Eigenlijk pari acontecimento não traz acontecimento não que lo vai suceder, que lo passa segundo uma sequência, não Y fala se orden. usa la destrucción de Jerusalén para testificar la última gran destrucción del mundo que va a acontecer. E lo usa e forbelte de lo que passa em Jerusalém para mostrar o qual que também passa de acontecimento não de tempo final. Ahora, en Joyas de los Testimonios, en el volumen 2, página 351, vamos a Olha, leer ese relato en secciones, en pedacitos. yeah, de book Joias de Testemunho, página quanto dijo? Página 351. Página 351. Sí. Dice lo siguiente. Hum, Sobre el é da monte vista. de los olivos, Cristo explicó a los, a los temibles juicios que habrían de acontecer. Riba e cero de Olefi, Deus a predicar e acontecimento não de juízo terrível que lo vai suceder. Y en los acontecimientos relacionados con su segunda venida, E acontecimento na aqui nanta costa relacionado com su de dos venidas. donde dice que oirás guerras y rumores de guerras, Camina ta bisa, logo escucha de guerra of rumor de guerra. porque se levantará nación contra nación Paso uma nação contra nação lo lanta. y reino contra reino, E reino contra reino. y habrá pestilencias. E lo vai tini
quando se vem com a pestilência, trove maleza, não. y hambres y E terremotos hamber. E hamber e terremoto, não. por lugares no nunca vistos. De lugar que nunca promê a mira. Y todas estas cosas E tu son recostas aqui, principios de dolores. tu recostas aqui, tá princípio de dolor, de parto. Aunque estas profecías se cumplieron precisamente con la destrucción de Jerusalén, É profecia na que tu cumpre com a destruição de Jerusalém. mas se aplican directamente a los postreros días de la segunda venida del Señor Jesús. Pero não te cumpre também den el lapso de tempo de segundo venida back de Cristo. Entonces, nosotros como hijos de Dios tenemos que ver una cosa, Nós, que como nuestro ajuda de Deus, enfoque tem que ver siempre algo. sea hacia el cielo. Na primeiro lugar, nós enfoque me certa na chelo, ¿Y qué debemos de estar mas haciendo? atenção. Que Amém? veamos siempre hacia el cielo lo que dice en Colosenses capítulo 3. Nós estamos, Colossenses capítulo 3, está para pedir aqui. Versículo 1 dice lo siguiente. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Capítulo 1, perdón, capítulo 3, versículo 1 de Colosenses. Un momento, porque lo estoy buscando y se me cerró todo. Colosenses, ¿quieres que te lo haga por pedacitos? No, no, dígalemelo otra vez y lo traduzco completito. Dice aquí, el Colosenses capítulo 3. Ujú. Si pues habéis resucitado con Cristo, Se agora que meaning, você aguarda ressuscitar com Cristo, las palabras, si te hiciste cristiano, te entregaste a Jesús, te bautizaste, ya tú hiciste una promesa con Dios. aqui dá-nos para mirar que hora que você, agora que você bautizar, você faz uma promessa com Cristo, Dice aquí lo siguiente, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. busque coisas de arriba, caminho de Deus está sentado na diestra de sua tata. Versículo 2. Versículo 2. Poner vuestra mira en las cosas de arriba. Pone vosso mente y vosso vista ribe constante arriba. No en las de la tierra, No están ribatera, porque muertos sois pero somos morto vosso tá. y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Den quem deture tesouro não de sabedoria e conhecimento está escondido em Deus. Versículo 4. Versículo Cuando, 4. cuando Cristo en nuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Se é constante de Cristo agora manifestado em vosso, eu significa que vosso a manifestar com ele, em glória. Entonces nosotros tenemos que vivir una vida. Si queremos nosotros superar esas adversidades, si queremos superar el tiempo de angustia que nos espera, tenemos que tener una mente disciplinada, un corazón entregado y un pensamiento obedeciendo las escrituras de nuestro Señor Jesús. Se nós também se nós está não de Deus, então é danificar que nós tem pensamento não puro, nós tem pensamento na cuta quadra questão de Deus, então nós tem vida em Cristo. Ahora, la pregunta es la siguiente.
¿Usted desea ser parte de ese reino de Dios? A pergunta tá assim, tá? Você deseja de estar parte do reino de Deus? Yo deseo en mi corazón eso y deseo que usted sea mi hermana en ese reino y que juntos terminemos en ese reino de los cielos. Me te desejo firmemente de meu coração. Pensei me deseja esse para você também, por estar do reino de Deus. Y seamos al final esa familia que Dios quería en inicio, donde vivamos en paz, en armonía y en amor, y Cristo como nuestro Señor, amo y Rey de Reyes de nosotros. Agora nós por viva maneira família de enchelo, então lo qual que Deus estava aqui em realidade para nós estar guardo cumprir de nossa vida na é paz, é amor, é gozo, é de enchelo, é junto com ele. Hay que luchar por eso. Nós temos que cobrir a pessoa. Y haciéndolo con ese fervor, con ese amor, como Jacob abrazó al ángel y le dijo, yo no te dejo ir hasta que me des tu bendición. Así hay que luchar en esta vida y superar todo esto que nos viene. De maneira Jacob, a brinca com o ángel, penso por dom. Assim também nós temos que brincar para nós sair nos por dom, para nós também por baixo com Cristo de enchelo. ¿Queremos hacer eso hoy día? Nós quer ser hoje em dia? Eu. Amém. Amén. Amén. Amém. Bueno, vamos a dejar eso, amén. Espero que eso nos haya ayudado a todos. A mí me ha ayudado bastante en mi vida, en mi relación con Dios y con mis hermanos, que tengo que darles amor, cariño, pero a la misma vez motivarlos y motivarme yo también, que sigamos adelante para que el día de mañana seamos esa familia. Me que bisa você aqui, isso aqui tá algo que ajuda me mês, para mim porque da motivar, trabalhando de linha aqui para Cristo, para assim me porque da tá centro de motivação para outro não, o também da trabalho para Cristo. Y sigamos así, que Dios nos va a ayudar y al final nos espera una vida eterna y un reino maravilloso. La não sigue assim, se não seguir assim, é fim lutar vida eterna de reino maravilloso. Amén. Amén, amén. Hermanos y hermanas, ¿hacemos un canto, cerramos con oración o cerramos con oración ahorita? Ustedes me dicen. Hacemos un canto, usted ora y terminamos. ¿Vale? Se você queda na altura de toda a profecia na que está passando, atualmente, aqui como está, no bom canal, ainda tem esperança.